Buen día, mis queridos alumnos del séptimo grado, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar continuando trabajando con los números racionales decimales. En la clase anterior estuvimos viendo lo que era suma, resta de decimales, también estuvimos viendo lo que es la aproximación de decimales y hoy vamos a estar trabajando con multiplicación y división por potencias de 10 y también cómo se realiza la división de decimales. Con esto vamos a estar culminando la unidad. Así que una vez desarrollado hasta la división de decimales, vamos a estar realizando el trabajo práctico de la unidad 3. Así de esta manera, la próxima semana vamos a empezar con la unidad 4, que sería las razones y proporciones. Les dejo con los ejemplos, cualquier duda que tengan pueden contactarme como siempre. Una vez que realicen todas sus actividades, me envían las fotos y así de esa manera yo voy a ir evaluándoles y si tienen alguna corrección que hacer, les voy a ir informando. Así que sin más rodeo, vamos a los ejemplos y que tengan muy buen día. En la multiplicación por potencia de 10, lo único que debemos de hacer es tener en cuenta la cantidad de ceros que tiene nuestra potencia y correr la coma decimal la misma cantidad de casillas que tenga la cantidad de ceros. Entonces, en este caso tenemos dos ceros. Entonces vamos a correr la coma dos veces y siempre teniendo en cuenta que corre a la derecha. Entonces vamos a escribir el número y vamos a tener 0, 7, 3, 6. Inicialmente la coma estaba aquí, después del 0, pero nos dice que debemos de correr dos casillas y debemos de correr dos casillas a la derecha. En la multiplicación siempre vamos a correr la casilla a la derecha cuando estamos hablando por potencias de 10. Entonces vamos a correr una, dos veces. Entonces la coma la tendremos ahí. Y ese sería nuestro resultado. Si nosotros queremos obviar el 0, entonces el resultado final sería 73,6. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice 0,32 por 1000. Entonces, escribimos el valor y nos dice que debemos de correr la coma tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque tenemos tres ceros. Entonces, si la coma estaba aquí, entonces vamos a contar tres veces, tres casillas. Una, dos, tres casillas. Y si nos fijamos, en la tercera casilla no tenemos ninguna cifra. Cuando no tenemos ninguna cifra, lo que vamos a hacer es rellenar ese lugar con ceros. Y si no tenemos ningún valor después de la coma, entonces no es necesario escribirla, porque significa que después de esta coma vuelve a ser 0 y entonces no es necesario, se va a convertir en un número entero. Entonces el resultado final sería, como habíamos dicho en el caso anterior, si el primer número es 0, no afecta, entonces no es necesario escribirlo. De la misma manera, cuando en la cifra decimal solamente tenemos 0, tampoco es necesario escribirlo. Entonces solamente vamos a escribir la parte entera, que sería 320. Nuestro resultado final. Y por último tenemos 0,1843 por 10. Escribimos la cifra y corremos la coma una casilla. En este caso, porque dice un solo 0. Entonces, si teníamos aquí la coma, vamos a correr una casilla y lo tendremos aquí. Si queremos obviar el 0, lo obviamos y queda como resultado 1,843. Vamos a trabajar ahora con las divisiones. Como habíamos visto en el caso anterior, en la multiplicación, cuando teníamos por potencia de 10, la coma corría hacia la derecha. Ahora, cuando estamos hablando de división por potencia de 10, ocurre lo contrario. Vamos a pasar la coma hacia la izquierda.
Entonces, si nosotros tenemos 721 dividido 10, vamos a correr la coma la misma cantidad de veces que tenga ceros nuestra potencia. Entonces, vamos a escribir 721 y la coma va a correr una sola vez, siempre teniendo en cuenta que empezamos de derecha a izquierda cuando estamos hablando de división. Entonces, si corremos una sola vez, vamos a correr una sola casilla y obtendremos la coma en esta ubicación. Entonces, 721 dividido 10 es igual a 72,1 décimos. Siguiente ejemplo, tenemos 721 dividido 100. Ahora vamos a correr la coma dos veces. Si tenemos 721, corremos la coma dos veces, primera casilla, segunda casilla, y obtendremos 7,21. Y por último, si dividimos entre 1000, entonces vamos a correr la coma tres veces. Y si corremos la coma tres veces, vamos a obtener una, dos, tercera casilla. Y sucede en los casos anteriores de que cuando no tenemos ninguna cifra enfrente, entonces lo rellenamos con ceros. Y va a depender de la misma cantidad de ceros que nos haga falta, o sea, dependiendo de la cantidad de casillas. Porque si nosotros tuviésemos 721 dividido 10.000, vamos a correr la casilla cuatro veces. 721. Y vamos a correr la casilla cuatro veces. Entonces, 1, 2, 3, 4 veces. Aquí va a estar alojada nuestra coma. Y si la coma está alojada ahí, no tenemos ningún número en la parte entera y también nos hace falta una cifra en la parte decimal. Entonces lo que vamos a hacer es rellenarlo con ceros. Y obtendremos 0,0721 como resultado. Veamos ahora las otras formas de dividir. Porque de la misma manera que con la multiplicación se pueden hacer por potencias de 10, también se pueden hacer de decimales con decimales o decimales con números enteros. Para poder hacer una división de un número decimal con un número entero, lo que vamos a hacer es primeramente dividirlo hasta llegar a la coma decimal, y una vez que llegamos a la coma decimal y bajamos el primer dígito de los decimales, entonces escribimos en el cociente. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 5,28 dividido 3. Primeramente tomamos la primera cifra y lo dividimos. Y tendremos que 5 dividido 3 es 1. 1 por 3, 3. Lo restamos. 5 menos 3 es 2. Y cuando bajamos el siguiente valor, que en este caso ya viene a ser la parte decimal, vamos a bajar el 2. La coma ya va a ir en el cociente. Luego tenemos 22 dividido 3. Sería 7. 7 por 3, 21. Nos queda 1 y bajamos el siguiente valor, que sería el 8. Y tenemos 18 dividido 3, que sería 6. 6 por 3, 18, y obtenemos como residuo 0. Si nos dificulta mucho hacer de esta manera, entonces lo que podemos hacer es primeramente dividir sin tener en cuenta la coma, dividir de la misma manera que se hace con los números naturales, y por último colocar la coma. O sea, si dividimos todo teniendo en cuenta los números naturales nomás, vamos a tener 176 en el cociente. ¿Y dónde va a ir la coma? La coma va a ir dependiendo de la cantidad de cifras que tenga la parte entera nuestro divisor. Y en este caso tiene una sola cifra. Por tanto, en la primera cifra
que tenga nuestro cociente, colocamos nuestra coma. Y nuestro resultado sería 1,76. Ahora bien, si nosotros tenemos un número decimal dividido con un número decimal, lo que se hace es primeramente multiplicar el divisor por una potencia de 10. Por ejemplo, si tenemos 5,0025 dividido 5,93. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? En ese caso lo que vamos a hacer primeramente es multiplicar tanto el divisor como el dividendo por una potencia de 10, de tal manera que el dividendo quede como entero. ¿Para qué queremos que se quede como entero? Para que quede como el primer ejemplo y podamos resolverlo. Entonces, si nosotros vamos a multiplicar esto por una potencia de 10, lo que vamos a hacer es, primeramente, tomar el dividendo y vamos a decir 5,93 y vamos a multiplicar por una potencia de 10 dependiendo de la cantidad de cifras decimales que tenga. En este caso tiene 2 cifras decimales, por tanto vamos a multiplicar por 100 y obtendremos 593. Y luego el dividendo 5,0025 y debemos de multiplicar por la misma potencia de 10 y vamos a obtener de esta manera. ¿Qué fue lo que hicimos? Y multiplicamos por una potencia de 10, recordando que en la potencia de 10 la coma corre a la derecha. Entonces, ahora, una vez que hacemos esto, lo que vamos a hacer es dividir 500,25 dividido 593. Al realizar esa operación como resultado nos va a dar 0,8435. ¿Y cómo vamos a saber dónde está la coma? De la misma manera que hicimos en este caso, una vez que bajamos la cifra decimal.